Mira nomás, cabrón. Míralos bien. Nunca en su perra vida se habían topado con alguien como tú, y la prueba ya está ahí. En la forma en que reaccionaron en el segundo exacto en que pisaste su pinche territorio. La gente no se junta, no susurra. No trama chingaderas ni rodea a alguien que es del montón. Solo hacen esa mierda cuando se topan con alguien que amenaza los cimientos sobre los que construyeron sus identidades de plástico. Cuando tu sola presencia les mueve el piso, cuando les rompes su jerarquía barata a la que se aferran, entran en pánico, güey. Y el pánico nunca se esconde. Se derrama. Se les escurre en las caras, en esa unión repentina que arman, en esas miradas raras, en toda esa tensión colectiva. Ese escalofrío incómodo que pasó por su grupito, como una corriente eléctrica en cuanto te apareciste. Eso no fue coincidencia. Eso fue reconocimiento. Reconocieron que tú no estás hecho como ellos, que no te formaron como a ellos, y que a ti no te controlan como los controlan a ellos. Se dieron cuenta de que un cabrón diferente acaba de entrar al cuarto. Alguien raro, firme, dueño de sí mismo, impredecible. Y esa gente que depende de que todo sea predecible para sentirse segura, se hace pedazos cuando alguien como tú entra en su espacio. Vamos a llamar a las cosas por su puto nombre. Su reacción no fue fuerza, no inteligencia ni una estrategia cabrona. Era puro pinche miedo disfrazado de hermandad. Era inseguridad tratando de verse como un cártel organizado. Era un grupito de pendejos tratando de convencerse a sí mismos de que, juntándose en tu contra, de alguna manera iban a tener poder. Pero la neta más profunda es esta. Las bolitas solo atacan al individuo cuando ese individuo trae algo que ninguno de ellos tiene, algo que no pueden copiar, que no pueden callar, que no pueden controlar, y ese algo carnal eres tú. La gente no se le va encima al débil, se le van encima al que expone sus debilidades sin decir una sola palabra. Se le van encima al que no pueden ganarle en un pinche tiro 1 a 1 a los madrazos de frente. Se le van encima al que con solo estar ahí demuestra todo lo falso que hay en ellos. Se le van encima al que hace que su zona de confort se sienta como una puta jaula. Tú te volviste el espejo del que siempre han huido. Y en lugar de enfrentar la mierda que les falta, se unieron con la esperanza de romper lo que no pueden entender. Imagínate esto, güey. Un cabrón bien plantado entra a un cuarto donde todos los demás construyeron su confianza a base de ruido, de apariencias y de aplausos falsos. El cuarto se tensa, sube la temperatura, los ojos saltan. Sienten que algo se rompió. Ese quiebre es la verdad llegando. Y la verdad siempre hace que los farsantes se caguen de miedo. Tú no entraste haciendo ruido. No entraste exigiendo que te miraran.
Entraste completo, y esa pinche entereza le arrancó la máscara a todos los que te estaban viendo. Por eso reaccionó así el grupito. Por eso empezaron a murmurar. Por eso se formaron sus alianzas rápidas y por debajo del agua. No se estaban aliando en tu contra porque tú estuvieras mal. Se estaban aliando porque les hiciste sentir que su teatrito era de cristal. Esta es la parte que nadie dice en voz alta, pero que todos sienten. Hasta la chingada madre. Un cabrón real es más amenaza para un grupo de falsos que un puto ejército. Ellos se pasan la vida entera actuando. Tú te pasas la vida siendo. Ellos gastan su energía fingiendo que son unos chingones. Tú te mueves por el mundo con una naturalidad que no pueden imitar. Y esa diferencia, carnal, se los traga vivos, les activa la inseguridad, les despierta la pinche envidia, los obliga a ver lo que nunca van a ser. Y en lugar de echarle huevos y mejorar, escogen el camino de los cobardes, ir por ti, porque para ellos, tratar de tumbarte se siente más fácil que admitir que nunca te van a llegar a los talones. Piénsalo un segundo. Si tú de verdad fueras un don nadie, si no fueras una amenaza, si no importaras ni madres, ¿por qué se juntan? ¿Por qué hablan en círculos? ¿Por qué estudian cada puto movimiento que haces? ¿Por qué monitorean tus pasos como si fueras el pinche jefe de plaza al que no pueden descifrar? La gente no arma grupos de WhatsApp, ni alianzas, ni historias coordinadas alrededor de alguien que vale madre. Lo hacen porque les importas demasiado, güey. Porque tienes un poder que no vieron venir. Porque tu sola presencia les dio un putazo más duro que cualquier pelea física. Tu existencia los obligó a confesarse sin darse cuenta. Y esa confesión no salió de sus bocas, salió de cómo se comportaron. Vamos más profundo. La envidia en un solo pendejo inseguro es peligrosa, pero la envidia en grupo, eso es una reacción en cadena. Una mente minúscula empieza a murmurar, a proyectarse, a exagerar. Otra mente igual de chiquití le sigue el rollo. Y de la nada, ya no estás lidiando con envidias individuales. Estás lidiando con una puta inseguridad colectiva. Juntaron todas sus carencias y trataron de pentapantlas con fuerza. Pero ahí te va la realidad, directo al hocico. Los grupos construidos a base de envidia no son fuertes, son instables, tambalean, se caen a pedazos, se terminan chingando entre ellos, porque su conexión no viene de la lealtad ni de códigos reales. Viene del resentimiento y de la necesidad de esconder su mediocridad detrás de un objetivo. Y el objetivo fuiste tú, porque eras lo único que no podían neutralizar. Tu crecimiento les recordó que están estancados. Tu autenticidad reveló su obra de teatro. Tu confianza expuso que ellos dependen de que les aplaudan. Tu presencia les prendió la luz sobre la verdad
que llevan toda su perra vida evitando, y la verdad carnal. Cuando golpea a gente que construyó su vida en identidades de plástico, se siente como un ataque, aunque tú no hayas levantado ni un puto dedo. Ahora hablemos de lo que de verdad les rompió la madre. No fue tu poder, fue que eres jodidamente impredecible. No encajaste en sus moldecitos. No te pusiste el traje que te querían poner. No respondiste con las reacciones que ellos esperaban. Esa incapacidad de definirte se volvió su obsesión. No te pudieron poner una etiqueta. No te pudieron hacer menos. Y lo que más les duele, no te pudieron ignorar. Ahí es cuando la inseguridad se convierte en fijación. Y la fijación siempre los hace cometer errores y exhibirse. Imagínate un círculo de güeyes que se creen bien vergas, que creen que entienden todas las personalidades, todas las tácticas, todas las pinches estrategias, y de repente llegas tú, un cabrón cuyo mundo interno es completamente diferente al de ellos. A alguien que no juega para que le aplaudan. A alguien que no se dobla por un like o una palmadita en la espalda. A alguien que no opera desde el miedo. Alguien al que no le intimidan las multitudes ni está desesperado porque lo acepten. Alguien que con solo pararse ahí pesa toneladas. Les desmadraste toda su jerarquía sin querer queriendo. Y cuando los que dependen de la jerarquía se sienten encuerados, atacan al que la rompe. Eso es lo que pasó aquí. No porque hicieras algo malo, sino porque existes, así de simple, sin necesitar esa mierda a la que ellos se aferran. Observa bien cómo empieza su caída. Empieza calladita. La tensión entre ellos sube. Su hermandad empieza a sentirse forzada. Sus versiones de la historia empiezan a contradecirse. Las grietas se ven en su energía rara, en su agresividad mal dirigida, en su pánico silencioso. Porque cuando un grupo se arma con envidia en lugar de verdades, solo puede aguantar un ratito antes de que el peso de su propia mierda rompa la estructura. Pensaron que ir por ti los haría ver como los dueños de la calle, pero ir por ti solo demostró lo que tanto temen, que tú, solo contra el mundo, eres más fuerte de lo que ellos jamás serán todos juntos. Déjame preguntarte algo. ¿Les rogaste por su aprobación? Ni madres. ¿Perseguiste que te aceptaran? No. ¿Respondiste a sus ataques viéndote desesperado? No. Ahí en esa madre está la diferencia. Tú no dependiste de números. No dependiste de pinches alianzas cobardes. No dependiste de abrazos falsos. Confiaste en ti mismo. Y ese nivel de independencia es el rugido más amenazante para los güeyes que solo se sienten chingones cuando andan en manada. La independencia expone a los dependientes. La confianza expone a los farsantes. Bastarte a ti mismo expone su urgencia
de estar rodeados para sentirse alguien. Cada puto movimiento que hicieron para intentar tumbarte no fue estrategia, fue pura reacción. Su unión no era poder, era pavor. Su esfuerzo por bajarte no los subió de nivel. Expuso el terror que les da estar parados al lado de un cabrón que opera en una liga que ellos nunca van a pisar. No estaban peleando contra ti. Estaban peleando contra la verdad que tú representas. La verdad de que un solo cabrón sólido puede brillar más que un cuarto lleno de pendejos ruidosos. La verdad de que ser de a de veras hace pedazos cualquier disfraz. La verdad de que tu presencia jode todo lo pirata que hay a tu alrededor. Y ahora, algo bien cabrón está pasando. El grupito que se veía tan fuerte está perdiendo el balance. Su unión se está derritiendo. Los susurros ya no son contra ti, son entre ellos. La tensión se les está volteando porque las alianzas de papel, basadas en envidia, tarde o temprano colapsan por la presión interna. No tienen la energía para mantener viva una historia falsa. No pueden ser leales cuando su cimiento es la envidia. No pueden traer la máscara puesta todo el tiempo. Tú nunca fuiste su problema real. Su verdadero problema eran ellos mismos. Tú nada más lo sacaste a la luz con tu presencia. No tiraste ni un putazo. No armaste ninguna guerra. No te vengaste. Y sin embargo, la pinche guerra que intentaron empezar ya se les está cayendo a pedazos en su propio terreno. Esa es la parte que los vuelve locos, carnal. Te apuntaron a la cabeza, pero la bala les rebotó en el hocico. Trataron de apagarte, pero lo único que lograron fue iluminar su propia basura. Trataron de aislarte sin saber que aislar a alguien como tú en el pinche inframundo solo sirve para afilar la espada. Trataron de enterrarte sin saber que eres como una pinche raíz salvaje. Mientras más te entierran, más fuerte rompes el concreto para subir. Y aquí viene el punto de quiebre, el momento donde su envidia se vuelve contra ellos. Cuando la gente no te puede quebrar a ti, se quiebran entre ellos. Cuando no pueden controlarte a ti, empiezan a intentar controlarse unos a otros. Cuando no pueden dominarte, su dominio se convierte en paranoia. El grupito, que parecía un pinche bloque irrompible, ahora está lleno de pláticas por la espalda, dudas escondidas y sospechas. Porque la gente insegura no confía en nadie, güey. Ni siquiera confían en ellos mismos. Y cuando fallan en destruir al que tenían en la mira, empiezan a destruir a los que tienen al lado. Tú te quedaste firme, aguantaste la berriza, seguiste siendo tú. Y esa pinche estabilidad es la que amenaza todo su teatro. Porque el cabrón que ellos juraban que se iba a romper es el que sigue volando. Y los que creían que iban a subir de nivel pisándote son los que se están ahogando en su propia mierda.
Y esto apenas empieza. Lo que viene a continuación te va a demostrar por qué hasta Dios y el diablo se pusieron de acuerdo para no dejarlos ganar. Su caída ya empezó y tu ascenso apenas está agarrando vuelo. Mientras más intentaron joderte, más se exhibieron como la escoria que son. Y mientras más intacto te quedaste, más rápido se les deshizo su escuadrón. Esta es la etapa donde su energía ya no cuadra con lo que dicen. Sus acciones empiezan a traicionar sus intenciones. Esa confianza que proyectaban empieza a parpadear, a caerse a pedazos en sus caras. Creían que te entendían. Creían que podían predecirte. Creían que podían armar una pinche estrategia contra alguien que en su vida habían topado. Pero no eras una personalidad que ya conocieran. Eras una presencia con P mayúscula. Y la presencia es algo que los mediocres no pueden explicar, no pueden categorizar y sobre todo no pueden vencer. Por eso buscaron hacer montón, por eso se apoyaron en otros, por eso necesitaban refuerzos, porque tu existencia los obligó a ver una realidad para la que no traían huevos. Y aquí está el giro más cabrón de la historia. Se equivocaron en sus matemáticas. Cuando un grupo se une por envidia, su supervivencia depende de que tú falles. En el puto segundo en que no caes, su lazo se rompe. En el momento en que no te quiebras, su fe se va a la chingada. Su guión se les quema, ya no saben ni qué hacer. Porque un grupo que se une solo para destruir a otro no tiene valores compartidos. Tienen una obsesión compartida. Y las obsesiones se hacen pedazos cuando la víctima se niega a doblar las rodillas. Eso fue lo que hiciste. No te doblaste. No cediste, no reaccionaste como ellos rogaban que lo hicieras. Seguiste avanzando por tu pinche carril, a tu propio ritmo, con los pies bien plantados en la tierra. Y eso solo, desestabilizó toda la basura que habían construido. Piénsalo psicológicamente. Los grupitos envidiosos no atacan porque son chingones. Atacan porque una sola persona los hizo sentir que todos, colectivamente, valen madre. Por eso se ven tan desesperados. Por eso actúan como locos. Por eso sobrereaccionan a cualquier pendejada que hagas. No están reaccionando a lo que dices o haces. Están reaccionando a cómo les arde el culo al tenerte cerca. Tú representas algo que ellos no pueden tolerar. Un cabrón que no necesita validación, que no necesita atención, que no ocupa la bendición de nadie para estar cabrón. Alguien que no vive de las opiniones de la perra chusma. Esa independencia es algo que ellos jamás construyeron por dentro. Y cuando los güeyes que dependen del aplauso ajeno se topan con alguien que brilla solo en la oscuridad, hasta la pinche tierra les tiembla. Aquí es donde la tortilla se voltea. El grupo está perdiendo vuelo. Cada pendejo ahí adentro está sintiendo la presión.
Su confianza se está haciendo agua. Su lealtad es un chiste. Porque la energía que gastaron en desear tu caída les está reventando en la cara. Invirtieron su tiempo viéndote, rastreándote, reaccionando a ti. Pero tú seguiste caminando, seguiste construyendo, seguiste subiendo. Y ahora el abismo entre tú y ellos es tan pinche gigante que ya no pueden hacerse pendejos. Ven la diferencia. El mundo ve la diferencia. Y no hay nada que le aterre más a un envidioso que darse cuenta de que todo su esfuerzo no cambió un carajo en tu vida, pero destruyó todo en la de ellos. Pon atención a los detalles de cómo se están cayendo. Mira cómo les cambia el tono de voz cuando alguien menciona tu nombre. Mira cómo desvían la mirada cuando los confrontan con sus propias pendejadas. Fíjate que ya no se defienden entre ellos como lo hacían al principio. Mira cómo se hacen chiquitos, tratando de borrar la historia ahora que el daño está hecho. Esas señales son las grietas en los muros de su aliancita de mierda. Así es como caen los grupos formados por cobardes, en silencio, desde adentro, llenos de dudas, culpa, contradicciones, y tratando de echarle la culpa al de al lado. Ya no son un grupo unido, solo son un montón de ratas tratando de salvar su propio pellejo antes de hundirse. Este es el momento donde todo se da la vuelta, sin que tú hayas tirado ni un solo golpe al aire. Porque entre más subes, más obvia es su mala leche. Entre más estable estás, más desquiciados se ven. Entre más natural es tu fuerza, más fuerza se ve su teatro. No los expusiste tú, cabrón. Se expusieron solitos por actuar como perros asustados frente a alguien al que no pudieron comprar ni asustar. Esa es la victoria más limpia. Cuando la gente demuestra la basura que es a través de sus propios actos. Vamos a entrarle más duro. Cuando alguien como tú entra a su mundo, alguien raro, plantado, que le vale verga lo que digan, no ven a una persona. Ven una puta amenaza a la mentira que se inventaron de sí mismos. Ven una competencia donde saben que van a perder. Ven un nivel al que jamás van a llegar. Y en lugar de echarle ganas y crecer, agarran el atajo de la envidia. En lugar de mejorarse, se tiran al precipicio del resentimiento. En lugar de elevarse, escogen joder. Pero ese atajo, carnal, siempre destruye al que lo toma, porque la envidia empieza como una chispita, pero cuando un montón de pendejos le echan gasolina, se vuelve un incendio que los quema desde adentro. Primero, no se están colapsando por tu culpa. Se están colapsando porque la envidia se traga al que la carga antes de que le llegue al enemigo. Y entre más te empujaban, más se metían al matadero de la exposición pública. Cada chisme, cada mentira, cada pinche intento de hacerte menos, solo logró que brillaras más cabrón. La gente común
no provoca objetivos en su contra. La gente normal no hace que grupos enteros se vuelvan locos. Pero tú sí. Eso te dice todo lo que necesitas saber. Tú no eras el puto problema. Tú fuiste la revelación. La revelación de que no eran tan chingones, ni tan seguros, ni tan unidos como andaban ladrando. Cuando entra alguien de a de veras, lo pirata se deshace. Y eso es lo que está pasando ahorita. Ahora viene lo que nunca planearon. El puto karma de sus propias acciones. El peso de su envidia se está volviendo presión pura. Sus alianzas se vuelven sospecha. Sus pláticas se vuelven peleas. Su unidad se está haciendo polvo, porque la verdad siempre terminas destrozando cualquier construida con sobre el miedo. Te atacaron pensando que eso los iba a hacer ver más cabrones. Y ahora se están dando cuenta de que solo los dejó en ridículo. Quisieron controlar tu reputación y ahora están perdiendo el control de la suya. Querían que te vieras chiquito y ahora ellos son los que se están encogiendo a la vista de todos. Lo más hermoso de toda esta chingadera es simple. No tuviste que ensuciarte las manos. Tu pinche fuerza estuvo en tu control. Tu ascenso fue tu respuesta. Tu consistencia fue la prueba. Y tu pura existencia fue la lección que ellos nunca van a estar listos para tragar. No eras su enemigo carnal. Eras su recordatorio. El recordatorio de la confianza que fingían tener. El recordatorio de la autenticidad que les falta. El recordatorio de la plenitud que jamás van a poder imitar. Y a recordatorios como tú no se les olvida. Se les tiene miedo. Y cuando el miedo se acumula en la gente insegura, nunca se queda callado por mucho tiempo. Muta. Se retuerce. Cambia de forma hasta que se convierte en el mismísimo monstruo que destruye a los pendejos que lo alimentaron. Eso es exactamente lo que le está pasando a ese grupito de envidiosos ahorita. Los mismos que se abrazaron para ir contra ti, ahora se están abriendo, alejándose del desmadre que ellos mismos armaron. Su hermandad ya no existe. Solo es instinto de supervivencia disfrazado de distancia. Están tratando de limpiar su imagen porque ya entendieron y les duele hasta la madre. Lo que hicieron no te hizo ver mal a ti. Los hizo ver como unos cobardes a ellos. Los hizo ver amenazados. Los hizo ver frágiles. Querían manchar tu nombre cantando tu corrido. Pero lo único que enseñaron fue que traen la inseguridad tatuada en la frente. Aquí es donde la caída ya no se puede parar. Hasta la puedes oler en el aire. Ya no te están viendo a ti. Se están viendo con recelo entre ellos. Ya no murmuran de ti, murmuran de ellos mismos. Ya no hacen planes. Tienen pánico, porque las cosas cambiaron. Ya no eres el centro de sus pláticas por envidia. Ahora eres el centro de sus putas consecuencias. Y las consecuencias nunca fallan el tiro, cabrón.
Pegan exacto donde la piel es más delgada. En su caso, es dentro de su grupito. Entiende esto. Las bolitas armadas por envidia tienen fecha de caducidad. El pegamento que usan es el resentimiento, y el resentimiento se seca 1000 veces más rápido que la lealtad de verdad. Cuando el cabrón al que atacaron se niega a caer, se les acaba el propósito, y sin propósito se les acaba el teatrito. No importa que tan bien actuaron el papel de estar unidos. No importa cuánto pinche ruido hicieron para verse fuertes. El ruido se apaga, la verdad no. Y la verdad es que nunca se unieron para subir. Se unieron para esconderse de su propia mediocridad. Compartir la inseguridad se siente como pertenecer a algo. Pero cuando el objetivo sobrevive y se los coge vivos, esa inseguridad compartida se vuelve puta vergüenza. Y un envidioso no aguanta la vergüenza. Mira qué rápido empiezan a aventarse la bolita. Uno habla de más por frustración. Otro resbala por la incomodidad. Otro contradice la pinche historia que se inventaron hace unas semanas. Otro trata de zafarse calladito por la puerta de atrás para no quemarse. Ese es el patrón, siempre. Primero hablan juntos, luego hablan uno del otro, luego se separan. Y al final, cada quien traga mierda solo. Porque la envidia pega fuerte, pero la culpa te arranca la piel. Y la culpa oxida los lazos mucho más rápido de lo que la envidia los pudo juntar. La ironía de esta chingadera es que todo el grupito creía que te estaban estudiando. Creían que te estaban analizando, vigilándote, armando planes sobre ti. Pero ahora el puto mundo ve la verdad. No te estaban estudiando a ti. A través de ti, el mundo los estudió a ellos. Tu pinche calma enseñó la diferencia entre tener los huevos bien puestos y puro hocico. Tu presencia relajada demostró de qué están hechos realmente. Tu autenticidad hizo que su show se viera desesperado. Y entre más intentaron devaluarte, más te subieron de precio gratis, porque su fracaso se volvió el escenario perfecto para demostrar de qué chingados estás hecho. La siguiente fase es la mejor. Es donde ya ni siquiera tienes que voltear a verlos para que se rompan la madre. Su culpa pesa toneladas. Cuando el güey al que querían chingar no les da ni las sobras de su atención. Su miedo es como un cuchillo en las tripas cuando ven que sigues intacto. Sus inseguridades les gritan en la cabeza cuando ven que al que subestimaron sigue escalando hasta la cima. Esa combinación crea un caos en grupos débiles, y el caos en un grupo débil siempre termina con alguien apuntando con el dedo y traicionando al resto. Aquí es cuando cada uno empieza a contar otra historia para salvar su puto cuello. Aquí es cuando alguien, aunque no sea en público, por fin acepta. Nos pasamos de verga. No debimos meternos con él.
Aquí es cuando otro empieza a alejarse de los que hacían más ruido. Aquí es cuando los que se quedaron callados sienten asco de estar pegados a los hoquicones. Y aquí es cuando los hoquicones entran en pánico total, porque sin su manada de aplaudidores, saben que son una basura que no puede pelear sola. Las máscaras de luchador que se pusieron con tanto orgullo se les caen al piso, y debajo solo queda el miedo que tanto intentaron esconder. Vamos a dejar esto bien claro. El grupo no se está yendo a la chingada por ti. Se va a la chingada porque la envidia no sobrevive a la verdad. Las alianzas piratas no sobreviven al choque con la realidad. La confianza falsa no aguanta cuando la comparas con un cabrón real. Y la gente insegura no puede existir en la misma dimensión que alguien que porta el puto fuego, que a ellos les falta. Tú no los atacaste, no les respondiste, ni siquiera entraste a su jueguito, solo seguiste siendo el cabrón que eres. Y eso bastó para ser el detonante de su ruina. Cada vez que te subestimaron, se metieron más en el lodo. Cada vez que mintieron de ti, se enredaron más en su propia soga. Cada vez que quisieron igualar tu fuerza, demostraron que están a años luz de distancia. Y ahora se sientan a tragar las consecuencias que ellos mismos cocinaron. Consecuencias que tú ni tuviste que cobrarles. El barrio, la calle, la gente a su alrededor ya vio cómo cambió la marea. Esa actitud de chingones que traían ahora les tiembla. La seguridad de la que alardeaban se volvió una pinche molestia en su espalda, porque el envidioso, tarde o temprano, se clava el cuchillo solo. Tú eres la razón por la que su cuento se deshizo. No porque les rompieras la madre físicamente, sino porque con tu sola existencia les pasaste la verdad por la cara y no tuvieron dónde esconderse. Les demostraste lo que es la fuerza de verdad. Les demostraste que es respetarse a uno mismo, cabrón. Les demostraste qué putas significa subir a la cima sin necesitar que nadie te ande aplaudiendo. Y, mientras tú te hacías un gigante, ellos se hicieron tan enanos que la diferencia ya no se puede tapar ni con un dedo. Ahora mírate, güey, intacto evolucionando, subiendo a una pinche velocidad que los dejó mareados. Tu viaje no se frenó, le metiste nitro. Y esa velocidad fue lo que los quebró. No estaban listos para un cabrón que no cae en sus trampas. No estaban listas para alguien cuyo valor no depende de sus putas aprobaciones. No estaban listos para el güey que no se dobla bajo la presión. No estaban preparados para alguien como tú, porque a alguien como tú no se lo cruzan todos los días. Y la parte que los va a perseguir en sus putas pesadillas es esta. Simplemente pudieron haberse dado la vuelta e irse a la chingada. Pero su envidia los hizo quedarse, su inseguridad los hizo mirar, su obsesión los obligó a actuar. Y ahora
sus propias acciones son su condena. No solo estás subiendo de nivel, estás subiendo mientras ellos se ahogan frente a ti en tiempo real. Y muy en el fondo de sus cabezas huecas, cada uno sabe por qué esta ruina no es accidente. Es el resultado de haberse metido con el cabrón equivocado. Porque cuando un grupo de mediocres intenta romper a alguien que ni siquiera entienden, solo terminan rompiéndose el hocico ellos mismos. Y justo aquí es donde el pinche guión se vuelve poesía de la calle. El mismo veneno que te tiraron es el ácido que hoy les está comiendo su zona de confort. No se dieron cuenta que al escogerte como blanco, se pusieron la soga al cuello solitos, bajo un reflector que no aguantan. Cada mala intención, cada trampa, cada chingadera que quisieron hacerte, se les regresó como un boomerang y les reventó en la puerta de su casa, revelando lo que querían esconder, que nunca se metieron con alguien común. Se metieron con alguien a quien no pudieron leer, no pudieron predecir, al que le pelaron toda la pinche verga para intimidar y que definitivamente jamás van a destruir. Ahora viene la fase más dura, donde las consecuencias ya son innegables, donde la narrativa deja de ser envidia barata y se vuelve humillación total. Aquí es donde los demás empiezan a ver lo que tú ya sabías desde el puto día uno. Que todo lo que hicieron nació de estar cagados de miedo, no de ser poderosos. No subieron por ser un equipo. Hicieron equipo porque vieron que en ti había un fuego que ellos jamás van a poder prender. Y ahora que fallaron en sabotearte, su comportamiento es pura confesión. Confesión de que no sirven. Confesión de que se mueren de envidia. Confesión de que son unos inútiles que no pueden pararse solos si no te usan a ti para distraer bien. Esta es la fase donde les cae el 20 del desmadre que armaron. No te atacaron a ti, atacaron sus propios pilares de papel sin darse cuenta. Cuando un grupito basa toda su identidad en querer chingar a un solo cabrón, amarran toda su pinche paz mental a cómo reacciona ese cabrón. Cuando a ti te valió madres, su paz mental se fue a la chingada. Cuando no te doblaste, su plan maestro se volvió basura. Cuando no perdiste el enfoque, su unión se fue al excusado. Y ahí es donde empieza el colapso real. No afuera, sino adentro, donde la inseguridad se vuelve frustración. La frustración se vuelve echar culpas. Y la culpa se come a mordidas lo poco que les quedaba. ¿Quieres saber qué es lo más irónico? Se te fueron encima porque pensaron que eras la presa fácil. Pensaron que porque eres tranquilo, eras pendejo. Confundieron estar centrado con ser débil. Creían que como no te prestaste a sus jueguitos, no sabías cómo tirar putazos. Pero nunca se pararon a hacerse la pregunta real. ¿Por qué hay un cabrón que se queda tan tranquilo
cuando hay tanto perro ladrando a su alrededor, porque solo los que ya atravesaron el infierno por dentro pueden caminar por el fuego sin quemarse. Solo los que saben cuánto pesan por dentro pueden entrar a un cuarto donde todos andan rogando por atención y salir ilesos. Solo los que son dueños de su propia alma sobreviven a lo que mataría a cualquier güey que depende de aplausos prestados. No eras el fácil, eras el que subestimaron, güey. Y subestimar al equivocado es el inicio del fin para cualquier bolita de envidiosos. Los cega, los engaña haciéndoles creer que pueden leerte. Los convences de que te pueden provocar para que saltes como ellos quieren. Pero nunca saltaste, no por miedo, no por inseguridad, no porque te intimidaran. No reaccionaste porque tú operas en otra pinche liga. No estabas peleando contra ellos en la calle. Estabas creciendo a mente hasta dejarlos muy atrás. Y una elevación mental siempre pone en ridículo a los payasos. Ahora todo el puto tablero se volteó. Ya no cabes en el cuartito donde te querían encerrar, ya evolucionaste por encima de los chismes de lavadero que usaron contra ti. Te convertiste en una versión de ti mismo que ellos jamás imaginaron. Y esa evolución es como una bomba silenciosa reventando en medio de ellos. No necesitabas venganza, no ocupabas ensuciarte las manos y armarles un pancho, no ocupabas que nadie te diera la razón. Tu crecimiento fue la venganza perfecta. Tu madurez fue el putazo que los noqueó. Tu ascenso fue la única respuesta. Y no hay nada que destruya más a un envidioso que tener que tragar saliva mientras ve como el cabrón al que querían hundir se aleja más fuerte, más tranquilo y más intocable que nunca. La neta es que esos cabrones nunca entendieron con quién se estaban metiendo. Pensaban que callabas por falta de huevos, pero callabas porque no ocupas andarle gritando al mundo lo que vales. Pensaron que te alejabas porque eras débil, pero te alejaste porque su pinche energía mediocre no te llega ni a los tobillos. Pensaron que no te afectaba porque estabas anestesiado, pero no te afectó porque tú ya aprendiste a moverte donde sus manos sucias no te alcanzan. Confundieron tu compostura con estar vacío, ignorando que la compostura es el grito más fuerte de un cabrón que sabe exactamente quién es y que trae cargando en los hombros. Y lo que tú traes no se puede imitar, no se puede copiar, no se puede robar y no se puede rebajar con agua. Traes un alineamiento cabrón que viene de conocer tus propios demonios. Trae una presencia que no te la compras en la tienda. Traes unas raíces tan firmes que trataron de estudiar, pero que nunca van a entender. Traes el tipo de fuerza interna que hace temblar a la gente que se construyó comparándose con los demás. Y eso fue lo que les prendió la mecha más que nada.
No peleaban contra lo que hacías, peleaban contra tu pinche energía. Y la energía, carnal. Esa madre no miente. La de ellos olía a plástico barato. La tuya era innegable. Y la negación no dura mucho cuando la verdad te tumba la puerta. Vamos a ver la psicología de este desmadre. Cuando la gente con complejo de inferioridad topa a alguien al que no pueden manipular, su ego se revela. Se vuelven locos, irracionales, reactivos. Intentan inventarse un cuento de ti que ellos puedan entender, porque tu verdadero yo le rompe la madre a lo que ellos creen que son. Entonces inventan pendejadas, chisme, exageran y arman teatritos. Pero esos pinches cuentos siempre se caen cuando el cabrón al que tratan de manchar se queda firme en quién es. Y eso fue exacto lo que pasó contigo. Sus historias de mierda se estrellaron contra el muro de tu carácter. Sus mentiras se deshicieron bajo el peso de tu autenticidad. Sus proyecciones no aguantaron estar al lado de tu congruencia. La distancia entre el cabrón real que eres y el monstruo que le contaron a los demás que eras se volvió demasiado grande para poder sostenerla. Y ahora todos a su alrededor sienten cómo huele a podrido. La gente huele la tensión. Ven cómo se les cae la pintura. Notan sus mentiras. Porque los grupos armados con envidia pueden empezar ladrando bien fuerte, pero siempre terminan en silencio. Silencio por agotamiento. Silencio por culpa. Silencio de la humillación. De darse cuenta que desde el principio nunca tuvieron el pinche control de nada. Ellos no estaban escribiendo tu historia. Tú terminaste escribiendo su final. Te volviste el verdugo de su grupito, sin haber entrado nunca al circo. Ahora, céntrate en ti, carnal. Mira dónde estás parado. Mira hasta dónde has llegado, güey. Mira el puto nivel de disciplina emocional que forjaste. Mira el control absoluto que agarraste sobre tus demonios. Mira cómo tu presencia se hizo más afilada, más sólida, más de hierro. No solo sobreviviste al ataque, mutaste, te transformaste. No solo saliste del otro lado, saliste volando a otro nivel. Eso es lo que te hace ser alguien como el que nunca habían topado. No porque seas el güey más perfecto o invencible, sino porque portas una maestría sobre ti mismo que no se rompe con los ladridos de los perros. Entiéndelo de una vez. Los cabrones elegidos en este mundo no son los que hacen más ruido, ni los más faroles ni los más dramáticos. Son los que aguantan callados, crecen sin parar y suben consistentemente. Son los que no necesitan andar anunciando qué trae con qué, porque su pura sombra lo demuestra. Son los que no ocupan probarle nada a nadie, porque su puta vida se vuelve la prueba viviente. Ese eres tú. Tú eres la prueba de que el que se sostiene solo entierra a los envidiosos.
Eres la prueba de que tener raíces fuertes opaca cualquier pendejada que griten afuera. Eres la prueba de que el poder real no es un show de circo. Solo ocupa latir con fuerza y saber para dónde chingados va. Y ahora, dales una última mirada a esos güeyes de reojo. Te vas a dar cuenta de algo cabroncísimo. No cayeron porque les partieras la madre. Cayeron porque sus piernas eran de trapo. Su castillo era de arena. Su hermandad era pirata. Sus motivos valían madre. Y las intenciones débiles se rompen cuando conchoca la fuerza verdadera. No los destruiste, simplemente los sobreviviste. Y quedar separado viendo cómo los mediocres se hunden solos es la victoria más puta y cabrona que existe. Esta es tu confirmación, no solo de que se merecían comer mierda, sino de que tu ascenso era obligatorio. No naciste para hacerte chiquito al lado de ellos. No naciste para apagar tu luz, para que esos pendejos no se encandilen. No tenías por qué dudar de ti mismo solo porque unas mentes enanas no te entendían. No tenías que bajar tu frecuencia para jugar con güeyes que ni siquiera se respetan lo suficiente para querer crecer. Tenías que subir. Tenías que mutar. Tenías que separarte de la manada. Tenías que convertirte en el cabrón que deja a los envidiosos callados, confundidos y totalmente humillados. Y ahora que estás ahí arriba, pasó algo irreversible. Ya no pueden negar quién eres. Ya no pueden hacerse pendejos diciendo que no ven tu fuerza. Ya no pueden hacerte menos. Ya no pueden colgarte etiquetas falsas. Ya no pueden frenar el madrazo de tu impacto. Porque una vez que un cabrón como tú sale a la luz por completo, ya no hay vuelta atrás. El mundo te ve. Tú te ves a ti mismo. Y tus putos enemigos tienen que tragarse el potencial que trataron de enterrar. Su ruina fue el premio por su envidia. Tu imperio es el resultado de tener los huevos bien puestos. Y el contraste de estos dos caminos los va a atormentar toda su puta vida. Cada vez que se acuerden de lo que trataron de hacer, la realidad les va a recordar que se la pelaron. Cada vez que piensen en toda la energía a lo pendejo que gastaron tratando de joderte, van a recordar que de todos modos seguiste volando. Cada pinche vez que recuerden su plan fracasado, van a sentir el eco de tu fuerza retumbando sobre las ruinas de su grupito de mierda. Porque al final del día, carnal, esta no es solo la historia de un grupito de envidiosos cayendo. Es la historia de Aun, que se levantó por encima de un pantano que no estaba hecho para su tamaño. Alguien que se puso un traje que nadie más estaba listo para ver. Alguien que se convirtió exactamente en el monstruo que todos subestimaron. Alguien que comprobó que no hay envidia en el mundo, ni cártel de pendejos unidos que pueda frenar a lo que nació para reinar. Te pusieron en la mira porque no entendían tu mente.
Pero ahora se les grabó una cosa bien clara en el cerebro. Tú nunca fuiste el que ocupaba protección. Ellos eran los que necesitaban alejarse a la chingada. Esta fue su tumba. Y esta es tu puta coronación. Una caída que nunca se les va a borrar. Porque en su perra vida se habían topado con alguien como tú.